Personaje de la política, es diputado nacional por la coalición cívica. Se trata de Fernando Sánchez. ¿Cómo está Fernando? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, Fernando, la verdad que agradecidos por tenerte al aire y queremos un poco en este año muy sensible en términos electorales, los desafíos que vos podés identificar, cuáles son los retos que hoy todavía el gobierno no pudo llegar a visualizar y cómo crees que los puede llegar a mejorar en vistas a las elecciones, que realmente es un cuadro esencial y un triunfo necesario para poder mantener, si se quiere, la legitimidad o la creencia de validez que el gobierno colocó en las urnas de toda una alianza electoral y que hoy quizás desde el punto de vista de la economía y otro tanto de la inseguridad, más que nada a nivel digamos, de la percepción pública, hace que ciertas cuestiones o cierta creencia de validez o cierto, digamos, esperanza positiva de alguna manera se haya ido pulverizando poco a poco. Mira, yo tengo una visión un poco diferente a esta última parte de la descripción que vos haces de todo lo que es un proceso en el que coincido. Pero no necesariamente porque uno es oficialista y tiene que decir que cuando alguien dice que algunas cuestiones fueron bajando en términos de expectativa respecto a la sociedad, respecto del gobierno, no es así. Algunas cuestiones sí se van modificando en su expectativa. Es decir, en ese sentido uno no es tonto. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, desde Cambiemos y desde el Gobierno Nacional. La primera es verificar cuál es la lista de cosas que sí nos hemos propuesto y sí hemos logrado. Un gobierno que parecía que se enfrentaba con problemas de imposible o dificilísima solución, se ha tomado resoluciones, ha dialogado, ha encontrado salidas negociadas, acordadas, equilibradas y ha podido salir de problemas serios, qué sé yo. El cepo era un problema muy serio para la economía argentina, el problema con los holdouts es un problema muy serio para la Argentina, la inflación es o era el problema más serio que enfrentaba y que enfrenta la Argentina, y lo digo en dos tiempos verbales, porque gran parte de ese problema ya fue. Digo, tener una inflación del 40 o una inflación del, pongan ustedes el número que quieran, la expectativa del gobierno es 17, algunos dicen 20, otros dicen 22, es la mitad. Entonces, y eso es un gran logro para el gobierno, sí, además de un gran logro político para el gobierno, es una enorme conquista para la sociedad. El impuesto inflacionario nos mata a todos y mata a los que menos tienen. Sí, porque ocasiona, acá lo que nos debemos como país es una reforma tributaria en serio. Hay que haber tiene que haber una disquisición justamente, porque no puede ser que una persona de bajos recursos esté adquiriendo con un porcentual de un 21% con este impuesto indirecto que grava directamente al consumo a gente que es más o menos pudiente. O sea, esa adquisición que sí se ha logrado, por ejemplo, en países como Francia, y por otro lado lo que implica la pérdida del poder adquisitivo constante, porque un poco lo decía Mauricio Macri, a ver, se critica al gobierno justamente por el macrocefalismo estatal, ¿no? Y la gran cantidad de puestos, porque si se habla que más de la mitad de la población argentina vive del Estado, sumamos entre pensiones, jubilaciones, asistencia, planes, además del empleo público en sí. La pregunta es, ¿el sector privado está dispuesto a recepcionar esa gran cantidad de gente que se va a achicar? Porque se está corriendo la bola de que después de las elecciones va a haber un achicamiento del Estado y hay empleados públicos que están temiendo por su fuente de trabajo. O sea, ¿el sector privado va a estar ávido para recepcionar esa cantidad de gente que se queda sin empleo? Yo te diría dos cosas. Primero, la reforma, vos me preguntabas cuáles eran los desafíos. Yo te diría que hay dos grandes desafíos. Un desafío es más de carácter político, si vos querés, que es consolidar en todos sus ámbitos y en todas sus formas la coalición de gobierno Cambiemos. Ese es el primero. Entonces, el resultado, el trabajo que tenemos que hacer de cara a las próximas elecciones, pero a su vez el resultado de las próximas elecciones tiene que ser la consolidación de Cambiemos. No sirve el PRO solo, no sirve la UCR sola, no sirve la coalición cívica sola. Es más, en este proceso de cambio de la Argentina va más allá de Cambiemos. Cambiemos lo está motorizando. ¿Por qué? Porque la sociedad nos dio la confianza con el voto. Entonces, gran objetivo político, consolidar Cambiemos. Segundos objetivos o desafíos más allá de los resueltos o algunos parcialmente resueltos, como el de la inflación. Hay desafíos que son de largo plazo y que nunca ningún gobierno lo quiso hacer. La reforma tributaria integral, como vos bien lo dijiste. ¿Por qué? Porque en la Argentina hay una presión tributaria muy alta, pero sobre todo hay una presión tributaria muy injusta, que es algunos tienen sobre sus espaldas mucho más peso que otros. Y no es que algunos pagan más porque tienen más impuestos, etcétera. Es que algunos ciudadanos argentinos se les carga en impuestos mucho más porcentaje de sus ingresos totales. El otro día yo en un coloquio de empresarios les decía,
La verdad que uno tiene que revisar toda la estructura tributaria. Y hago un paréntesis, no es que Cambiemos no revisó nada de tributos, Modificamos el impuesto a las ganancias, no solo en mínimos no imponibles, en deducciones, sino también en escalas. Fuimos a la baja con el IVA a la canasta básica de alimentos, un proyecto bien hecho, no como el de Sergio Massa, que lo único que hace es tener un tiro para una sola vez y después lo que incentiva es al negreo, vamos a decirlo en cristiano. Y lo que queremos es, y creemos, es que tiene que haber una reforma integral de impuestos. Hay impuestos que no tienen razón de ser, el impuesto al cheque no tiene razón de ser. Pero, hago una aclaración, este es un país federal, que el gobierno nacional haga una reforma federal de sus impuestos para que las provincias y municipios no hagan algo parecido, terminamos en suma cero. Sí, sí, ha sido... Acá tenemos que ser responsables fiscalmente. Y la segunda, que es lo que vos me decías respecto del Estado, no solo que hay que modificar la estructura tributaria para que sea más justa y menos pesada, para que pueda ayudar a la producción, a la actividad productiva, a generar empleo, a que el sector privado compita con el sector estatal por los recursos humanos, es decir, que la mayor parte de los argentinos prefieran estar en el sector privado y no en el sector estatal. Sí. Y la tercera es, el Estado tiene que recaudar mejor, pero fundamentalmente gastar mejor. Sí, eficiencia. Porque los servicios públicos que presta el Estado son muy caros y de muy baja eficacia. Sí, realmente lo que estamos mencionando es una nota de color. Teniendo en cuenta que, si se quiere, hay que incluso aleccionar al Estado, a todo el sector público. No está. Estamos hablando. No, a ver, si estamos hablando de 12 años de desmanejo de la cosa pública, digamos, estamos hablando de un Estado incipiente que llegó, no tenía ni siquiera las cuentas claras. Obviamente son otra de las críticas que se les indagó justamente al gobierno, que tardaron demasiado en hacer un diagnóstico. Lo cierto es que estaba destruido todo el sistema de indicadores desde el punto de vista económico, social, y bueno, y por supuesto cómo pulverizó la credibilidad política a todo lo que es la corrupción, los manejos y los negocios al interno del propio Estado, que se ha tomado como una especie de nepotismo estatal. Todo eso hizo que de alguna manera se dilatara en el tiempo un juicio un poco más objetivo de en qué estado se estaba recibiendo el país. Se demoró todo y hoy por hoy ya la gente está esperando en el día a día, un resultado claro y conciso en términos de economía doméstica. Vemos, por ejemplo, en este momento está Mattarella firmando acuerdos, el presidente italiano, en Casa Rosada con nuestro presidente. Lo cierto es que estamos avanzando muchísimo en el plano internacional. La pregunta es, ¿cómo eso se puede ver en términos fácticos o más tangibles en el bienestar del día a día de la ciudadanía? Mira, en algunos sectores, el tema es que cuando uno hace un análisis de un país, no lo puede hacer desde el punto de vista global. Es decir, hay indicadores globales, vos podés globalizar los indicadores, pero no a todo el mundo en una población, en una sociedad, en un país, le va a pegar de igual manera, le va a incidir de igual manera un mismo indicador. Es decir, hay algunos sectores de la sociedad en los que la inflación no es la misma para todo el país. La inflación no es la misma para todos los sectores. Por supuesto que hay un solo indicador de inflación, pero la inflación no es la misma para todos los sectores. La reactivación productiva no es la misma para todos los sectores. Entonces, vos bien mencionaste 3 aspectos que son fundamentales para que una nación pueda ser considerada seria y a su vez para que pueda ser mucho más eficaz a la hora de decidir cómo resolver sus problemas. El primero es, vos tenés que alejarte de la corrupción. Vos tenés que sancionar, nosotros como país, tenemos que alejarnos de la matriz estructural de corrupción y tenemos que sancionar a quienes se quieran llevar los recursos públicos, a quienes se los hayan llevado o quienes se los quieran llevar. La obra pública de infraestructura vial productiva que se está realizando hoy se ve porque ahora efectivamente se está haciendo un precio más barato, se está haciendo una velocidad de ejecución mucho más alta, y eso es un mérito de alguien que la está ejecutando de manera muy diferente a como la ejecutaban antes. Entre el ministro Dietrich de Transporte y el secretario de Obras Públicas, José López, que terminó preso, hay una diferencia abismal, sideral, es totalmente lo contrario. Entonces, si vos te alejás de lo que era la forma de administrar el Estado, incluida la corrupción, vas a tener mucho más beneficio, inclusive beneficio para que nuestro país pueda despegar. La segunda, nosotros tenemos que poder lograr que nuestro Estado, con todos los recursos que los argentinos disponen para que funcione, tiene que dar mayores respuestas. Y en ese sentido, la transparencia en los indicadores, en los números y en los resultados de las políticas es central. ¿Vos sabés por qué el kirchnerismo destruyó la estadística oficial? Por 2 cosas.
Primero, porque sin números uno no puede detectar las anomalías, entre ellas la corrupción. Y en segundo lugar, porque sin números vos podés inventar cualquier relato y la gente no puede corroborarlo de ninguna manera. Y lo que es más peligroso, no se pueden diseñar políticas públicas. No se puede diseñar ni una política pública y no se puede medir el resultado de ninguna política pública. Hoy nosotros en Cambiemos, como proyecto político o como fuerza política que administra la nación, nosotros tenemos que hacernos responsables de los buenos números y de los malos números, de todo. Y no los manejamos nosotros. Los administra el Estado Nacional, con un funcionario que el presidente designó para que se administre. Respecto de la eficacia sobre la recaudación, 40% de evasión previsional y tributaria. Es imposible. Por suerte tenemos un muy buen funcionario, yo creo uno de los mejores funcionarios, que es Alberto Abad, que no solo está pensando una reforma tributaria junto con los ministros, sobre todo el de Hacienda, Duhovne, sino que está pensando en cómo ensanchar la torta para que la carga sea más liviana. Te interrumpo, perdón, Juan Pablo te habla, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Juan Pablo? Bueno, también el fenómeno Lustó, lo que ocurrió, digamos, luego de las elecciones, que fue nombrado embajador, sabemos que cumplió un tiempo prudencial, para él fue prudencial, abandonó el barco, pero se vino para Buenos Aires. Esto de querer volver a las filas, o incorporarse a las filas de Cambiemos, o en las internas con la reta, digamos, ¿cómo ves este panorama respecto de un personaje como Lustó, que sacó una muy buena elección pasada y que hoy quiere competir dentro de Cambiemos si no le permiten? A ver, te va a contestar alguien que tiene un vínculo determinado, de tal manera que no puedo andar ni inventando respuestas simpáticas ni fuera de compromiso. Yo fui compañero de fórmula de Martín Lustó. Bien. Yo fui candidato a vicejefe de gobierno con Martín Lustó. Pero también formo parte de un partido que desde el primer día, la coalición cívica, desde el primer día dijo la Argentina necesita una posibilidad cierta de cambio de gobierno y lo teníamos que construir. Y mi partido, con mi voto, con mi participación, decidió, aún antes de la competencia que hicimos con Martín Lustó por la Ciudad de Buenos Aires, conformar Cambiemos. Yo no le tengo miedo a las competencias. En las últimas 3 elecciones la coalición cívica compitió en primaria. Yo no le tengo ningún miedo, no me parece nada raro eso, me parece bastante normal. Ahora, sí creo que la prioridad es el fortalecimiento de Cambiemos, no la elección a jefe de gobierno del 2019. Yo creo eso. Y yo no me aparto de la visión de cuáles son las prioridades. No le tengo miedo a la competencia, todo el mundo tiene derecho a competir por la elección a jefe de gobierno del 2019, pero es en el 2019. En esta elección se eligen diputados y senadores para fortalecer un proyecto político que, entre otras cosas, si tiene más fortaleza en las cámaras del Congreso, va a poder encarar, entre otras cosas, la reforma política que los senadores la dejaron trunca o la reforma tributaria que los ciudadanos necesitan tanto. Así que imagínense, yo soy de los que creen esas cosas todas juntas. Ahora, si vos no las pones en orden de importancia y en tiempo, haces chocar los objetivos entre sí. Y yo en eso lo tengo muy claro. Primero, el fortalecimiento de las cámaras del Congreso, después la competencia de la Ciudad de Buenos Aires. A no adelantarse. Sí, obviamente nosotros como ciudadanos todos queremos que les vaya bien porque en nuestro país se está recuperando a poco la seguridad jurídica y la confianza necesaria para la atracción de inversiones externas directas, pero lo cierto es que todavía quizás no se está viendo el impacto y esa confianza que los propios ciudadanos también esperan del sector privado, porque no se están abriendo las fuentes de empleo necesarias. Es difícil porque estamos hablando de un país apaleado por 12 años y lograr reconstruir ese nivel de confianza lleva un tiempo. Yo creo que reconstruir el nivel de confianza, pero la confianza la logramos entre todos, porque vos sabés que yo soy de los que sostiene que los gobiernos en Argentina tienen gran parte de la culpa de cómo nos va cada tanto, porque es un país cíclico lamentablemente, y es otra de las cosas que tenemos que abandonar, dejar de ser un país cíclico. Pero yo creo que depende de todos, Los empresarios, a ver, la naturaleza del empresariado, del hombre de negocios, es ser una persona de riesgo, no es ser una persona que le viene a pedir a un gobierno que le garantice el éxito de su negocio. Sí le tiene que pedir al gobierno reglas de juego claras, y las reglas de juego claras son: el gobierno establece mecanismos por los cuales se estabiliza la economía y brinda condiciones equitativas y posibilita que el sector privado genere empleo a partir de su propio esfuerzo, por ejemplo, una estructura tributaria saludable,
y una administración pública saludable, pero lo demás lo tienen que hacer los hombres de negocio. El Estado no está para hacer negocio ni para garantizarle negocios a nadie. Es más, está para garantizar que el ámbito donde se desarrollan los negocios, que es en el mercado, sea transparente y saludable también. Por eso, además de nosotros poder facilitar a los hombres de negocio, que el Estado no va a ser obstáculo, que no se va a entrometer de más, también les queremos decir que vamos a defender a los consumidores, a los usuarios, y vamos a defender las leales prácticas de mercado. Por eso queremos sancionar la nueva ley de defensa de la competencia o la de responsabilidad penal empresaria. Sí, mira, obviamente, como decís vos, hay muchas teorías, muchos proyectos. La cruda realidad es la que vive la gente. Te digo, vengo del exterior de viajes porque por mi carrera como bailarín. La vida acá en Argentina es muy cara, ir al supermercado es muy caro, comer en un restaurante es muy caro, los impuestos que también se pagan son caros. Fíjate que incluso no todo el mundo puede acceder a un crédito hipotecario para comprar su primera vivienda. Claramente, digamos, si el Estado no toma tal vez parte en algunos puntos que son más que necesarios para defender, como decís vos, al contribuyente, al que está más perjudicado en esta relación, vemos que el mercado, digamos, le da rienda suelta, digamos, a los empresarios a poner valores por las nubes. No puede ser que cueste tanto ajustar, sostener, digamos, los precios, ¿no? Porque esto va por las nubes. Bueno, digamos, vos viste que lo ocurre también con el dólar. El Banco Central está constantemente ahora, estas últimas medidas, comprando, vendiendo para más o menos estabilizar el dólar, mantenerlo que no baje mucho, digamos. Es bastante complicado. El Estado yo creo que tendría que tomar un poco más parte en ciertas decisiones que afectan al consumidor. Pero también, Juan Pablo, recordemos que, un poco lo mencionó Fernando, es un proceso, y en este proceso, y en este año especial, también donde, bueno, se intenta fortalecer las instituciones a través de una Cámara de Diputados y Senadores mucho más fuerte, más presente, y que quizás tenga una voz líder, ¿no?, que todos podamos escuchar como al unísono. O sea, digo, determinar, bueno, el kirchnerismo no está más, el cristinismo no está más, y empezar a escuchar lo que quiere escuchar la gente también, ¿no? Fortaleciendo las instituciones, con un mapeo claro de los proyectos y respuestas concretas que de día a día todos queremos, Fernando. Es que es como ustedes dicen, pero sí, al comentario de los dos, porque me parece que van en la misma línea. Sí. Cuando nosotros proponemos una modificación de la ley vigente de defensa de la competencia, es otorgarle al Estado más herramientas para que en realidad pueda controlar cuando el mercado no se regula con las reglas del mercado, sino que dice, tengo el 75%, un actor económico tiene el 75% del mercado y abusa de esa posición dominante. O son 5 los actores o 3 los actores de determinado sector de la economía y dicen, me pongo de acuerdo e impongo un precio abusivo. Para esas cuestiones, no para otras cuestiones, no para en otras circunstancias, existe la ley de defensa de la competencia y esa ley tiene que ser modificada porque hoy el Estado tiene muy pocas herramientas para poder, como decían ustedes, intervenir de manera eficaz cuando el sector privado abusa, no cuando el sector privado hace su trabajo. Nosotros queremos que el sector privado haga su trabajo con total libertad, que haya competencia, pero que haya libre y sana competencia, que haya diversificación de los actores en beneficio de los usuarios y de los consumidores, no solo de quienes llevan adelante su negocio. Fernando, pero es un proceso. Así es, un proceso. Fernando, justo nos están echando directamente a la radio, son 11:59, te agradecemos. No, es un placer tenerte al aire y vamos a tomarte en cuenta para hacerte el famoso ping-pong que le hacemos a muchos funcionarios y que disfrutamos mucho, pero prontamente te vamos a tener, los próximos lunes. Entonces, Fernando. Cuando ustedes quieran. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Hasta luego.